Bien, bien, entonces Julio también ha participado, solamente ya van dos que están opinando, Marco y Julio. Julio escribe, Profesor, un momentito, ahorita le respondo, participo ya, profesor, por favor. ya, Julio escrito, creo que se memorizó dónde van los números y cada vez que le dictan un número telefónico ya sabe dónde ponerlo. Incluso, Profesor, incluso a este chico se le dio la maña de estar llamando a los bomberos de Huacho, ¿ya? Entonces, ustedes saben que los bomberos, pues, no solamente están para atender emergencias, situaciones de peligro, pero entonces, como no solamente mi sobrino llamaban para fastidiar o dar falsa alarma, sino también otras personas por juego, por fastidiar, etcétera, entonces los bomberos han llegado a la casa de mi hermana, diciendo que desde ahí ese lugar, porque tiene identificador, bueno, pues equipos técnicos, desde ese lugar había estado llamándolo varias veces, no solamente una, sino varias veces. Entonces ya le han cuadrado al muchacho. Bueno, el muchacho ya no ahorita pues tiene cerca de 45 años. Lo han cuadrado, bien cuadrado al muchacho, y entonces, pues, ¿cómo se llama? Ya dejó de llamar a los bomberos. ¿Quién más participa? Ya van Julio, van Marco, dos. Profesor, ¿qué preguntó exactamente? A ver, ¿Qué ha preguntado, digo, para poderle responder? ¿no estás en clase? ¿No me estás escuchando? No, sí, profesor, lo que pasa es que mis sobrinas están haciendo bulla. Mándalos a la azotea ahí que se tiren como Spiderman ahí, no importa, ya, pero presta atención. Ya repetí dos veces. En todo caso, escucha lo que voy a responder, ya, porque nadie más participa. Entonces, pues tengo que continuar. Entonces, su compañero Marco Penas ha dicho, pues, que cuando una persona pierde un sentido, entre comillas, le aparece otro sentido. No es así. O sea, es un pensamiento popular. ¿Ya? No, profe, se le desarrolla todos los sentidos que los demás, he dicho, profe. Sí, por eso te digo, ¿no? O sea, o se le desarrollan otros sentidos, ¿no? Entonces, aparentemente eso es cierto, ¿no? Pero la ciencia ha demostrado de que las personas cuando pierden un sentido definitivamente ya lo perdió, sino que como dice Marco, suple, o sea, los otros sentidos que tenemos, ahora no tenemos solamente cinco, ¿eh? No tenemos cinco sentidos ni el sexto sentido tampoco. Tenemos un promedio de 14 a 20 sentidos más o menos, ¿ya? Porque cada parte del cuerpo siente, ¿no? Por ahí se le dice sentido, siente. Entonces, este muchacho, mi sobrino, entonces, si bien es cierto, perdió la visión, pero no perdió la ubicación. O sea, Profesor, disculpe, ahora hola, sí me puede preguntar. ya. Entonces, ¿quieres participar? ¿Has escuchado? No, profesor, Ya, por favor, entonces, repita. escucha, ya más o menos ahí te vas a ubicar. Entonces, este muchacho, si bien es cierto, perdió la visión 100%, sin embargo, no perdió la ubicación, el sentido de locación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama? La orientación de escuchar a alguien e ir. O en todo caso, no tiene ojos, pero va caminando y sabe pues, y por supuesto también ya con la familia, ya saben que no tienen que dejar cosas ahí, entonces en el suelo, por ejemplo, entonces va, ¿no? Se va, va recorriendo, va transitando y como si fuera normal. Y entonces a muchos de nosotros nos causa sorpresa de que una persona se desplace cuando son ciegos, ¿no? Como se le dice, se desplace como si tuviera ojos, ¿no? Como si no lo hubiera perdido. Pero es que como dice su compañero Marcos, desarrollan otras capacidades, otros sentidos y también Otras habilidades, profesor. otras habilidades. ¿Quieres opinar algo ahora sobre eso, Andrea? Andrea, buen día. Sí, profesor. Las personas con discapacidad tratan de salir adelante por sí mismos, sin ayuda de nadie. Por eso es que desarrollan otras habilidades, Claro. ¿no? Y no les gusta sentirse tontos, sino quieren ser útiles. Sí, en eso sí es cierto, ¿no? Ya, entonces, como profesor que tengo más o menos cerca de 30 años de trabajo,
más 31 años de trabajo, entonces en algunas ocasiones he tenido estudiantes así. El año pasado, el anteaño pasado he tenido mucho más todavía, ¿ya? Porque ahora los chicos, los gobiernos anteriores han sacado una ley, mejor dicho, en el Congreso. Ustedes recuerdan que a estudiantes con discapacidad los mandaban a un colegio especial, ¿no? O sea, diferente a todos los demás. Entonces, en el tema de la inclusión, porque somos una sociedad diversa, entonces debemos estar todos incluidos. No es que discriminemos, al contrario, no es que los separemos, sino que los incluyamos, o sea, se integren y que consideren que son personas igual como cualquiera de nosotros, con necesidades educativas especiales o habilidades diferentes, pero son personas. Entonces, esa es la idea de por qué las autoridades Buen día, anteriores... profe. Hola, Michelle. ¿Por qué es que las autoridades anteriores han sacado esa ley y así debe ser? Pienso que es lo adecuado. Esas personas siguen siendo personas con los mismos derechos, los mismos deberes que cualquiera de nosotros. Cierto, no se le puede exigir cuando tiene, por ejemplo, una discapacidad en la pierna, no se le puede exigir que corra pues igual como nosotros, ¿no? Supuestamente normales. Pero justamente también creo que ustedes han visto que ahora incluso hay olimpiadas paraolímpicas. O sea, esas personas pueden hacer deporte y deporte de alta competencia. Entonces, no es que ya no sirvan para la sociedad. Lo que ocurre es que en alguna oportunidad perdieron una capacidad y por eso entonces tienen esa limitación, pero no son menos que nadie. Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene algún familiar con discapacidad? Pregunto otra vez. Yo no, profesor. Yo no, profesor. Tampoco. Mío tampoco, profe. Ya, nadie tiene. ¿Será suerte? ¿Y no tendrán en el futuro? Nadie sabe, profe, hasta quizás yo mismo sufro un accidente y ya pues, pierdo la pierna. Muy bien tu respuesta. Nadie sabe, correcto. ¿Y saben por qué? Porque no solamente se nace con discapacidad, sino también en el proceso de la vida que tenemos, entonces puede ocurrir alguna desgracia y puede alguien tener una discapacidad, ¿ya? No hay que cantar victoria, no hay que cantar victoria y decir, no, yo no tengo ningún familiar con discapacidad, no. También se puede en el proceso de la vida tener un accidente, una desgracia y tener una discapacidad para siempre, ¿ya? Entonces, ahora, después vamos a seguir conversando sobre este tema, pero es un gran problema, para los familiares con discapacidad es un gran problema, y peor todavía es para la persona que tiene esa discapacidad, porque tiene que ver con también la autoestima, la valoración y cómo es que logra insertarse o integrarse a la sociedad. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos. Bien, vean la pantalla, por favor. Si pueden, la anotan rapidito. Dice, ¿qué es una discapacidad? También ahí tenemos otro concepto, pero casi todos son los conceptos parecidos, ¿ya? ¿Qué es una discapacidad? Disculpe, profesor, pero se ve minimizado. No se ve tan bien.
¿Cómo? Que las letras están chiquitas, no se Ah, ven tan bien. ya, ya. ¿Estás con celular o estás con este equipo? Estoy con una laptop, pero no Ah, se ve ya. tan bien igual. Sí, en el acto no se puede ampliar, en cambio en celular sí. Y ahorita lo voy a leer. Entonces dice, ¿qué es la discapacidad? ¿Qué es discapacidad? Hemos estado conversando, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Ahora vamos a ver el concepto. ¿Qué es discapacidad? Escuchen, ¿ya? La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Repito otra vez, ¿qué es la discapacidad? Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. El año pasado, sí, el año pasado tenía una chica que ya terminó su secundaria, quinto, pero ahí le he enseñado desde primero. Entonces ella tenía solamente un problema en la pierna, ya en la pierna derecha. Entonces no asentaba bien la pierna, entonces cuando recién llegó ella al colegio se sentía mal. Encima ustedes saben que también hay personas que hacen bullying, acoso, ¿no? Son violentos. Ahí entra la discriminación, la burla, ¿no? En decir yo soy mejor que tú, o yo soy diferente, yo soy normal y tú no, ¿no? Entonces la chica se quejaba pues, ¿no? Y entonces cuando ya mucho se quejaba, decidió ella ya no decir nada, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque el acosador o el que hacía bullying seguía fastidiándola. La chica muy alegre, muy conversadora, gritona, ¿ya? Una de las chicas más preferidas por mi parte, ¿no? También me quería mucho. Entonces, bien alegre, bien entretenida, pero también se sentía mal, ¿ya? A veces intentaba no demostrar su fastidio por la discriminación que le hacían, pero a veces también pues quizás no podía ya controlar su cólera, entonces a veces se ponía a llorar o renegaba de cómo es que la veían los demás. Y lo peor que a veces puede pasar a una persona es que te miren con pena, ¿no? Pena o lástima. Lástima es peor todavía. Pena es algo normal, pero lástima es cuando te tratan de lo inferior para abajo. Entonces, la chica llegó a quinto el año pasado, lamentablemente no hemos podido estar así presencial, pero sí virtual. Entonces, pues, cuando han terminado, yo le he dicho, no, las mejores palabras que se me ocurrieron, de que tenía todo, y que esa parte pequeña de su cuerpo, que estaba pues con una deficiencia física, que no la milane, o sea, que no la distraiga para que pueda conseguir sus metas, sus sueños, lo que ella se propone puede conseguirlo. Profesor, buenos días. Hola, José, buen día. Buena tardanza, profe. Ya, no hay problema, ya. Con tal que lo justifiques. Si justifica tu tardanza, muy bien. Si me dice, profesor, he estado viendo a mi hijo, ¿no? ¿Cómo se llama? Le he estado cambiando de pañal, le he hecho tomar su desayuno, no hay problema. Me quedo dormido, profe. Ah, entonces esa no es justificación. Bien, sigo entonces, ya ponte al tanto de lo que estamos conversando. Igual también tengo una sobrina, mejor dicho, sobrina de segundo orden, porque su papá es mi sobrino. Entonces la chica también ya tiene ahorita, tendrá ¿cuánto? 10 años, 10, 11 años tiene más o menos ahorita la chica, ya está entrando a la adolescencia.
entonces también tiene una deficiencia física, ya, o sea, desde niña nació así. De niña nació con esa deficiencia física en la pierna, entonces no la sienta bien. Aunque está yendo a terapia, está yendo, pues, ¿cómo se llama? Su tratamiento, está un poquito mejor, pero de todas maneras, ¿cómo se llama? Ella y su familia sobre todo, la está ayudando mucho. En el aspecto emocional, la están ayudando mucho para que ella supere ese problema. No sé en el colegio cómo estará, porque ustedes saben que de todas maneras, cuando hay niños que están formados por sus padres, porque el primer lugar donde forman a las personas a ser iguales, a respetar o a ser discriminadoras es en la casa. Ya la familia tiene mucho que ver con la formación que hace de las personas. Si soy una persona engreída, abusiva, violenta, es porque me han formado así. Pero si soy una persona que de niño respeto, soy democrático, tengo ética, trato a los demás por igual, entonces es porque los padres han logrado en mí formarme en valores que deben ser así. Entonces la chica, mi sobrina, es alegre también, se distrae, juega, se desplaza en patineta, etcétera, ¿no? O sea, trata de hacer su vida normal. Bien, entonces les acabo de leer un concepto de lo que es la discapacidad. ¿Ya? Ese es un concepto. Ahorita le voy a poner otro. Dice, ¿qué es una discapacidad? Voy a leer también, ¿ya? Y traten de comparar el primero con el segundo, si es lo mismo o hay alguna diferencia entre los dos conceptos. A ver, ¿quién escribió? Vamos a ver. Sí, Julio, se copia, ¿ya? Julio es el único que copia, los demás memorizan. Les felicito porque tienen buena memoria. Entonces leo este segundo concepto y de ahí viene una pequeña tarea. Van a escribir en el chat si hay diferencias o no entre los dos conceptos. Repito, ya leí un primer concepto, ahora viene el segundo. Y una vez que termino de leer, van a ustedes escribir en el chat si es que hay diferencia entre uno y otro concepto y si hay diferencia, ¿cuál es? Este segundo concepto dice, ¿qué es una discapacidad? Es un déficit en el sentido de creencias o limitaciones que afectan enormemente el desarrollo o el aprendizaje de los niños y niñas. Pero todo déficit da lugar a una discapacidad y una disfunción en la capacidad de adaptación del individuo o persona al medio que lo rodea. El principal papel de los educadores, en este caso los profesores, se reduce a la buena medida a acoger el déficit, ayudando al estudiante a su entorno más inmediato. Bien, entonces, a partir de ahora, espero que escriban en el chat, ¿ya? Su respuesta. Repito, van a ustedes a comparar el primer concepto con el segundo que acabo de terminar de leer y van a encontrar si es que hay o no diferencias entre uno y otro. Sí hay. Sí hay. Sí, dime. ¿Lo puede repetir, un favor? Ya, lo voy a repetir otra vez el primero. Ya voy a poner otra vez el primero y de ahí otra vez el segundo. En la pantalla está el primer concepto de discapacidad. Voy a leer. Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Ahora voy a leer el segundo concepto. Segundo concepto. ¿Qué es una discapacidad? Es un déficit en el sentido de creencias o limitaciones que afectan enormemente al desarrollo o el aprendizaje de los niños y niñas. Pero todo déficit da lugar a una discapacidad
y una disfunción en la capacidad de adaptación del individuo al medio que lo rodea. El principal papel de los educadores se reduce a la buena medida de acoger el déficit, ayudando al alumno a su entorno más inmediato. Muy bien, le doy 3 minutos o 4 minutos para que escriban su comentario si es que hay o no diferencias entre uno y otro concepto sobre la discapacidad. A ver. Les doy 4 minutos. Son 10 y 11 hasta 10 y 15. Bien, a ver, estoy leyendo la respuesta de José Marsal, pero yo no he dicho, ya repito, tienen que marcar una diferencia. Digan si hay diferencia entre uno y otro concepto. La pregunta no es que ustedes escriban o hagan un resumen de un concepto, no. No estoy pidiendo resumen de un concepto de discapacidad, sino digan si es que hay diferencia entre uno y otro concepto de los dos que he leído. Sí hay, pero quiero que ustedes, les pida a ustedes que encuentren con sus propias palabras cuál es esa diferencia entre uno y otro concepto que les he dado. ¿Ya? Por favor, entiendan bien. José, no he pedido, repito, concepto, sino he dicho si es que hay diferencia entre uno y otro concepto que les he dado. Sí, sí hay, repito, sí hay diferencia entre uno y otro concepto. Lo que le estoy pidiendo es que escriban cuál es, encuentren en qué se diferencia uno y otro concepto. Bien, se acaba el tiempo. A ver, ya se acabó, ya son 10 y 15. Les di 4 minutos. ¿Alguien más va a escribir?
¿Alguien más va a responder? Si no, para continuar. Sí, acabo, profesor. A ver. Ahí en la pantalla está el segundo concepto. Y el primero fue ese. Ya les leí. Y repito otra vez. El primer concepto decía, es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. El segundo concepto dice, es un déficit en el sentido de creencias o limitaciones que afectan enormemente el desarrollo o el aprendizaje de los niños y niñas. Pero todo déficit da lugar a una discapacidad y una disfunción en la capacidad de adaptación del individuo al medio que le rodea. Muy bien, Julio escribió muy bien. Entonces, continúo. La diferencia es que el segundo concepto te amplía relacionando con el entorno que te rodea, o sea, con los que convivimos. Cuando hablamos de entorno, es con las demás personas que convivimos, con los vecinos, con el barrio, con el lugar donde tú te relacionas, el club, el skate, la fiesta, los amigos, en la calle, la familia, etcétera, ¿no? En la familia que vive en otras casas, o en otro distrito incluso. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro concepto. Los dos hablan más o menos de que discapacidad es algo que no tenemos, ¿ya? Es algo que no tenemos. En el primer concepto dice una deficiencia física, en el otro dice déficit, es lo mismo. Bien, continúo entonces. Por si acaso, no se olviden, la participación de ustedes no solamente faltando algunos minutos para que acabe la clase, ¿eh? La clase es permanente. Y acá solamente tengo a Kiara, a Julio, Kiara, Manuel, Julio, Michelle, José. No tengo nadie más. ¿Ya? No tengo más alumnos. Acá tengo en la lista, tengo 11, pero sin embargo solamente están participando 4 o 5 nomás. Y así no es. Entonces, ¿para qué voy a hacer clases? Solamente para 5. Entonces, lo demás, pido corrector ahorita y borro porque no han venido clases. Repito, la clase es permanente. ¿Ya? Los que están haciendo otra cosa y me están escuchando, sí que han dejado abierto su micrófono. Entonces, la clase es permanente, por lo tanto, tienen que participar. Continúo. Vean la pantalla, por favor. Los que están en línea. A los demás no le puedo pedir gran cosa, pues, porque se han ido a hacer otra cosa. Vean la pantalla. ¿Son discapacitados jugando, profe? Son personas con discapacidad. ¿Habrán nacido así? No. Algunos nacen así y algunos tienen accidentes, profesor. Algunos nacen así y otros tienen alguna desgracia en algún momento que les hace perder alguna función, ¿no? O algún órgano. Por ejemplo, incluso policías, cuando han estado combatiendo el terrorismo o cuando hay guerra, ¿no? Ustedes que han visto, ven películas así de ficción, de guerra, etcétera,
también pues, ¿no? Pisan bombas, hay minas, explota pues el cohete, etcétera, les disparan, policías que están en actividad y que se enfrentan a los delincuentes y que les afecta la columna vertebral o alguna pierna, etcétera, un órgano principal que los deja así pues. Antes se usaba la palabra lisiado, ¿ya? Antes se usaba una palabra llamada lisiado y no era correcta. Después se comenzó a usar la palabra sin, sin capacidad. Minusválido, que diga, minusválido. O sea, menos vale. Entonces, también se toma en cuenta que esa palabra era incorrecta porque iba en contra de los derechos y de la autoestima de la persona. Minusválido, menos vale. Entonces, por eso que ahora se usa a nivel mundial la discapacidad. O sea, tienes otras capacidades, pero hay unas o algunas que no tienes. Discapacitado en una, pero en otras no. Entonces, esas personas que se ven ahí en la pantalla, en esa imagen, están haciendo deporte. Están jugando básquet. Y el básquet es un deporte fuerte. ¿Quién de ustedes juega básquet? ¿Alguien? Nadie juega básquet. El básquet es un deporte incluso más completo que el fútbol. Más sano. El básquet en la etapa de la adolescencia permite fortalecer los músculos, los huesos, tener mayores habilidades. Sin embargo, en el Perú somos un país pelotero, futbolero, ¿ya? Y el fútbol no nos ayuda a desarrollarnos mucho en el aspecto locomotor. Entonces, esas personas que están ahí en la pantalla están haciendo deporte teniendo una discapacidad motora, una discapacidad física. Miren en la pantalla, le he puesto otro concepto. ¿Qué es la discapacidad de una persona? Acá hay otro concepto. Vamos a ver si es que se parece a los dos anteriores o quizás hay diferencias. Es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Voy a repetir otra vez. La discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Cuando hablamos restricciones, ¿a qué se refiere? A ver, Marcos, cuando dice restricciones de participación de una persona, ¿a qué se refiere? Como profe, no escucho muy bien. Restricciones, o sea que... ¿Ves la pantalla? Sí, restricciones es... Donde está el puntero, dice, y restricciones de participación de una persona. ¿Cómo lo puedes? Hay cosas que no puede hacer, profe. O sea, hay cosas que no puede hacer. Muy bien, te felicito. Entonces, esa persona no puede hacer, por eso dice que tiene limitaciones de actividad. O sea, ustedes que han estado en colegio, en otro colegio, uno de sus compañeros tenía limitaciones en la pierna, entonces no podía hacer física. ¿Qué pasaba con ese muchacho? Se quedaba en una esquina viendo cómo hacen. Se quedaba mirando a los demás, muy bien, gracias. Se quedaba mirando a los demás. Entonces, en el salón del año pasado, que yo he sido tutor y que este año también lo llevo, hay un chico pues, que tiene también pues, problemas de discapacidad de una pierna. Entonces, el primer año solamente miraba.
ya no jugaba. Segundo año también solamente miraba, pero tercero ya la hacían jugar, aunque hacían el arco, o si no, defensa. No importa cómo, pero poco a poco comenzó a entrar. Entonces, cuando hacía los equipos en la hora de tutoría, ya en un momento de recreación, entonces cuando hacíamos los grupos, él era uno, también era parte de un equipo. Ya, o sea, no lo dejábamos de lado. Porque así tiene que ser. O sea, se le pregunta, ¿no? ¿Quiere jugar? No, no sé. ¿Pero por qué? Vamos, ¿no? Entonces los demás chicos también lo animan. O sea, hacerlo sentir importante, hacerlo sentir que, si bien es cierto, no pueden jugar como Messi o como Maradona, pero sí puede por lo menos, aunque sea distraerse, divertirse, estar con los demás. O sea, no estar mirando desde la tribuna, sino ser parte del grupo. Por eso que ahora las leyes que hay a favor de esas personas con discapacidades, entonces lo que buscan es integrarlos. Repito, ahora en los colegios esos chicos o chicas son uno más, con dificultades, con deficiencias, etcétera, etcétera, pero están estudiando. Y cuando eso ha pasado, ya, en el colegio ha habido discusión. Ahorita les digo, sigo. Vean la pantalla, hay otro texto. Discapacidad física. ¿Qué es la discapacidad y tipo de discapacidad? Discapacidad física consiste en falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo y que provoque inmovilidad o disminución de movilidad. Esa es la discapacidad física. Consiste en la falta, repito, consiste en la falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo y que provoque inmovilidad o disminución de movilidad. En la Universidad de Huacho estudié unos años y en mi salón me tocó estudiar con un chico de Huacho, ¿ya? Entonces, el muchacho había tenido la polio. ¿Saben qué es la polio? Una enfermedad que le puede agarrar como que digamos que dejas de mover tus brazos o tus piernitas, algo así. Ataca las Inmovilidad. extremidades. Sí, ataca Claro. las extremidades. Entonces, este chico, gracias. Entonces, este chico había tenido la polio y le afectó las dos piernas. ¿Ya? Sin embargo, eso no le impidió a él estudiar en la universidad. ¿Ya? Era gordito, pero iba con sus dos muletas, ¿ya? Y se desplazaba. Y en los brazos había desarrollado tal fuerza, bueno, por lo mismo, ¿no? Que tenía que desplazarse. En los brazos había desarrollado fuerza, pues, pero tenía cuando agarraba a uno, porque a veces lo fastidiaban, entonces agarraba a uno, no lo soltaba y tenía que pedir chepa, porque la apretaba, y el otro tenía que decir, ¡ah! Suelta, suelta, porque tenía una fuerzaza, ¿ya? Parecía. Entonces, o también conocí a un chico, bueno, de lejos nomás no fue nada mío, no fue compañero, amigo, nada, pero él estudiaba administración. Y el chico, pues, bueno, su familia sí tenía, ¿no? Alguna propiedad, trabajo. Entonces, él llegaba a la universidad, llegaba manejando un carrito. Miren, él manejaba un carrito. ¿Qué cosa tenía? Tenía problema en la pierna. Que no caminaba bien. Tenía las dos piernas delgadas, iba también con sus muletas de metal. Entonces, él llegaba a la universidad, estudiaba, como le digo, manejaba su carro, pero en su facultad había una chica bien bonita. La chica era físicamente bien atractiva. Y era, como se dice, el sueño de muchos. Muchos querían ser sus enamorados. Yo no, ¿ya? Entonces, sin embargo, no sé cómo, pero después yo dejé de estudiar ahí, ya me fui a Lima a estudiar. Entonces, después a los años, pues yo soy de Huacho, mi familia está en Huacho, después a los años regreso a Huacho por algo,
y voy por la calle y de pronto lo veo al muchacho que iba con la muchacha, ya, y iban cargando, la señora iba cargando un bebito. O sea, la chica más hermosa, la chica más bonita, la había elegido a él. O sea, a la chica le importó o no le importó, ¿cómo se llama? Lo que tenía el chico en la pierna. La No le discapacidad. importa. O le importó quizás por repente que el papá del muchacho tenía negocio, tenía carro. Le dicen, a ver. Hay ya, personas que son interesadas y otras muy diferentes que no le importa si tiene una discapacidad o no. y ahora, ¿a ti te importa eso? No, a mí no me importaría si es discapacitado o no. A ver, José Marsal, Dime, dígame, profesor. Bueno, dígame, profe. entonces, ¿a ti te importa si una chica de repente no camina bien o tiene un ojo que no visualiza bien, la deja por otra? No, profe. ¿No? ¿Estás No, seguro? no, profe, no. Es un ser humano igual que nosotros, profe. Ya, muy bien. A ver, Julio Buen se escribió ya. Después también ha escrito más Julio. Hay personas que leen, que les importa más que toda la plata, cierto, ¿ya? Entonces, como le digo, tengo muchos años de trabajo como profesor y ahora tuve un alumno donde trabajo, tuve un alumno, él se ha casado con una chica que no habla, o sea, a lo que se le dice muda. Sí escucha, pero no habla. O sea, lo que dice es, a lo que se le dice muda, ¿ya? Entonces, pero también otra persona que tienen las dos funciones que no funciona bien, o sea, el habla y el escuchar. Entonces, A esas sí, personas se le llama sí, sordomudo. sordomuda, pues tiene, ¿no?, las dos discapacidades. Entonces, vamos a ver, discapacidad visual. Consiste en el deterioro o falta de la función sensorial de ver, visión disminuida o ceguera. Como le dije hace rato, en algunas ocasiones se nace con esa discapacidad o en el proceso de la vida se adquiere esa discapacidad. Entonces, acá en el mercado de Barranca hay una chica que vende comida, ¿ya? Bueno, con su familia. Y la chica tiene pues un problema en la vista, en el ojo. Lo que vulgarmente se le dice como visca, ¿no? O sea, su cabeza está de frente mirando, pero su ojo está mirando para un costado. ¿Me entienden? ¿Me entienden, no? O sea, lo que se le conoce vulgarmente como visca. Sí, profesor. Entonces, ¿Que tiene los ojos desviados? sí, ojo desviado, ¿no? O sea, la cabeza está de frente, pero el ojo está hacia un lado mirando, ¿no? Entonces, por supuesto que esa persona que le digo, esa chica que trabaja ahí, que vende comida, tiene bastantes clientes con su familia, es un mercado que venden, entre comida, ahorita pues creo que no, porque por esto que hay, pero no se pone lente, o sea, no usa lente, porque hay otras personas que tienen problemas pues, de autoestima, le da vergüenza y se ponen lente oscuro para disimular esa discapacidad que tienen. También ustedes saben que algunos que tienen pues problemas en la pierna, a veces pues hay zapatos, ¿no? Que te oculta esa disminución. Hay unos zapatos especiales, zapatos, como dicen, ortopédicos, ¿no? Entonces, que oculta un poco esa discapacidad que tienen en la pierna de algunas personas. Continúo. ¿Cuáles son las discapacidades más comunes en las personas? Las discapacidades más frecuentes fueron de movilidad, o sea, tránsito, trasladarse, comunicación, en este caso el habla, y participación en sociedad. Y las causas detectadas con mayor frecuencia incluyeron trastornos degenerativos de la edad,
Trastornos degenerativos de la edad. ¿Qué significa degenerativo? ¿Qué hombre está en clase? José, cierra tu audio. Trastornos degenerativos. ¿Qué hombre sabes qué cosa es degenerativo? No, profesor. Ya, gracias. A ver. Andreu, ¿estás en clase? Acá voy descubriendo quién está en clase y quién no. Andreu. Ya, escribe. Escribe, ya tú no tienes audio, tienes chat nomás. Te escribe. ¿Sabes lo que es degenerativo? Si sabes, lo escribes. Pero no te demores mucho, porque de repente vas a buscar en Google. Michelle. Michelle, acá descubro si está en clase o no. Ruth Rocío. Ruth, acá descubro si está en clase o ya se fueron. Dime, profesor. Ruth, Dime, profesor. ¿piensas tener hijos? No, no todavía, profesor, no estoy preparada. No, digo, vas a tener en algún momento. Ahorita no digo. No, ahora no, profesor. Quizás algún día. Ya, ¿cuántos hijos piensas tener por si acaso? ¿Y ya tienes pensado? Dos, profesor. Dos. ¿Y si tienes un hijo a los 50 años? No creo que hasta esa edad. Sí, ¿sabes por qué? Porque si no tendría quizás un problema de esto que estamos hablando. Trastornos degenerativos de la edad. ¿Qué significa eso? Que cuanto más edad tiene, sobre todo la mujer, porque la mujer es que lo tiene en su vientre, si la mujer tiene mucha edad, entonces el bebé o la bebé puede, ¿ya? Es un porcentaje, puede nacer con algún problema de discapacidad, ¿ya? También hay mujeres que no tienen ningún problema con su bebé, nace normal, pero también el mayor riesgo es que sí puede nacer con discapacidad de alguna de sus órganos, de alguno de sus sentidos. La edad es un problema muy serio para una mujer que va a salir embarazada a más de los 45, 50, ¿no? Por ahí, ¿ya? Entonces, Sí, profesor. hay un promedio de tiempo de embarazo de la mujer, más o menos, ¿ya? Y un tiempo de espacio entre uno y otro bebé también. No es que voy a tener cada año, ¿no? O voy a tener tipo escalerita, no. También hay un tiempo... Claro, hay un tiempo en el cual la mujer tiene que descansar, todos sus órganos tienen que descansar. Aparte también, pues, realizarse como mujer, como profesional. Además de eso, también puedes esperar que el bebé nazca, que crezca y después recién tener otro, ¿no? Si no es complicado para su propia vida, ¿no? Como persona, complicado tener un hijito. Si no es el bebé, es cualquiera de los dos, el madre o el hijo, pero igual. Pero no se puede tener hijos de 50 años porque ya ya es mayor de edad, o sea, ya se está yendo la edad ya. Sí, pero la edad significa, ¿no? Como enseñan que su cuerpo ya no funciona igual, ¿no? Como una persona que está más o menos... Ya no funciona igual que de uno de 25, de 27, de 30. Sí, así es. Y yo siempre recomiendo, aconsejo, que la edad promedio para tener hijos es a los 25 años. Si quieres tener tu primer hijo, a partir de los 25. Me hubiera aconsejado antes, profesor. No, ¿qué edad has tenido tú? Yo tengo 17. ¿Y a qué edad has tenido tú? A los 17, claro. Recién ahorita has tenido. En noviembre, el 9 de noviembre. 9 de noviembre, tu primer varón o mujer. Varón. O sea, la cuarentena ahí pues es la responsable. Sí, pues si no, no hubiera estado con bebé.
Pues muchos le están echando la culpa a Pero la como que ahí no se cuarentena. excusa, pues tiene que salir adelante también. Sí, la cuarentena, muchos están echando la culpa a la cuarentena, ¿no? Porque dicen no hay nada que hacer, aparte que no, está que engorda, engorda, come, come nomás en la cuarentena, y aparte que no hay plata, ¿no? Pero también pues es como nuestros antepasados, los antiguos, el papá, mamá, no echaban la culpa que no había televisor, ¿no? Para distraerse y pues no estar haciendo otra cosa ahí en su habitación, ¿ya? Entonces, Sí, yo repito, no es recomendable por la ciencia médica que una mujer quede embarazada. Ocurre a veces, ocurre, ¿no? Pero no es recomendable, por lo tanto debe tener mucha responsabilidad cuando tiene relación sexual con su pareja y evitar quedar embarazada, ya no se puede. Entonces, sigo. Dice enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, estamos hablando, por ejemplo, de que la mamá o el papá tiene alguna enfermedad que le va a pasar ya al hijo o a la hija. Uno, por ejemplo, la diabetes. Ya, muy bien, he leído el chat. ¿Qué más dice? Accidentes de todo tipo. Es decir, como dije hace rato, nadie, que nadie cante victoria de que si tu hijo o hija nació sano, normal como se dice, va a seguir así. Quizás puede haber alguna desgracia en el transporte, en alguna enfermedad. Miren cómo es que ahora este virus está atacando a un montón de personas en diversos órganos. Ya no pueden respirar bien. A los muchachos le está afectando el corazón. A la gente joven, este virus está que le afecta el corazón. ¿Y qué significa eso? Que le deja pues con poca respiración. ¿Cómo le dicen eso? Insuficiencia respiratoria. Entonces, tengan mucho cuidado también. ¿Qué más dice? Problemas del embarazo y del parto y enfermedades profesionales. Mi pareja el año pasado quedó embarazada. No, estoy hablando 2019, sí, 2019. O sea, quedó embarazada y mi bebé ha nacido en marzo, el 20 de marzo, el 10 de marzo del año pasado, el 2020. Entonces, mi pareja, le conté la vez pasada, ¿no? Y ella tiene 41 años, tiene 40, 41, ahorita va a cumplir 42. Entonces, ella quedó embarazada, tenía pues su último hijo, tuvo hace 14 años, tiene 40 años, hacía la edad, y tenía miomas dentro del útero. Entonces, era un embarazo de alto riesgo, como le dijeron el ginecólogo. Sin embargo, aún así deseamos tener al bebé o a la bebé. Entonces, cuando tenía 4 meses, le hicieron pues el control en la pantalla y le encontraron en la parte de atrás del cuello, un bultito. O sea, en la pantalla salió y en la placa salió que tenía ese bultito. Entonces dijeron, no, que todavía no podemos confirmar, pero en el 5.º mes vamos a hacer otra vez el control, ¿ya? En la pantalla, háganle una placa, no sé de qué decía, ¿ya? Entonces, vamos a confirmar. Entonces, esperando con preocupación. ¿Por qué? Porque el médico le dijo a mi señora, y también yo estaba ahí, si es que es cierto lo que estamos viendo más o menos y confirmamos, es preferible que aborte. Ustedes toman la decisión. ¿Y por qué nos dijo eso? Porque ese bultito es la señal, si es que realmente confirmaban, ese bultito era la señal de que ese niño o niña va a tener el síndrome de Down, o sea, lo que se conocen popularmente como mongolito. Entonces, yo muy preocupado, mi señora también preocupada. Entonces, fuimos, cuando el 5.º mes le hicieron el chequeo, la placa, etcétera. Entonces, el médico o la doctora vio también eso y dijo, no, sí, eso no es señal de síndrome de Down. Simplemente es un pliegue que con el tiempo va a desaparecer. Y dicho hecho, ¿no? Mi bebé ha salido normal, hasta el momento está bien, no tiene casi nada de enfermedad. Entonces, ahí se problemas del embarazo y el parto y enfermedades profesionales. ¿Ya? Seguimos.
Diferentes tipos de discapacidad. Física, sensorial, intelectual, psíquica, visceral, o sea, hígado, múltiple. Discapacidad múltiple, o sea, varias a la vez. Leo, hay un texto, escuchen, los que están en clase. Ya sé quiénes no están en clase, los que llaman no han respondido porque no están. Leo, la discapacidad motora en el aula es uno de... Profe, a mí no me ha llamado, profe. La discapacidad, no, estoy llamando así aleatorio, ¿ya? Ahorita voy a llamar a otros. La discapacidad motora en el aula es uno de los grandes retos para los educadores. Podemos encontrar en el aula alumnos con tipos muy distintos de discapacidad motora, cuyas necesidades serán muy diferentes de unos a otros. Todavía, en torno a la discapacidad motriz, o sea, de movimiento, sobreviven algunas falsas creencias. Si queremos la normalización y la inclusión en la escuela, tendremos que derribar barreras físicas, mitos y ofrecer una respuesta educativa ajustada a sus necesidades educativas especiales. NEE significa necesidades educativas especiales. Todo el mundo piensa tener hijos normales, sanos o sanas. Pero ese es el deseo de cada uno o de cada una. Pero tú no sabes realmente tantas cosas que pasan en el ser humano, en la biología, de la mamá, del papá, los genes que tenemos, etcétera, etcétera. Las medicinas, el tratamiento. Incluso creo que ustedes han escuchado una vez que cuando te ponen mal, te usan mal los rayos X, entonces afecta a la mujer y también afecta al feto. ¿Ya? Entonces, o te dan una medicina incorrecta, o te automedicas, o fuman, o se emborracha la madre, entonces también le origina algunas complicaciones al bebé. Incluso, si la mujer no se pone, estando embarazada, no se pone la vacuna contra el tétano, también puede tener problemas. Andrea, ¿sabes de eso? Andrea, puedes participar si que estás ocupada, si no. A ver, Kiara. Kiara. ¿Dónde estás? Ya se fue. Brigitte. Profesor. ¿Eres mamá? Sí. Ahí está tu bebé. ¿Qué edad tiene? Está conmigo. ¿Qué edad tiene tu bebé? 6 meses. Muy bien, te felicito. ¿Varón o mujer? Mujer. ¿Qué nombre tiene? Esperanza. Esperanza, muy bien, es bonito. Entonces, ella le va a decir a su enamorado cuando tenga, espérate. Brigitte, ¿te pusieron a ti la vacuna contra el tétano? Sí, profesor, todas las vacunas que la ginecóloga me mandaba siempre tenía que ponerme porque era para prevenir cualquier cosa, para que mi hija esté bien, ya sea medicinas, vitaminas. ¿Te explicaron qué cosas para qué es bueno la vacuna contra el tétano? Por ejemplo, en el momento que estás embarazada. No me explicaron eso, solamente me explicaron de la vacuna de la influenza, que era para que no me agarre ninguna gripe, por eso de la pandemia, para que mi hija salga bien, Ya, y todo eso. ¿Nació bien tu bebé? Sí, nació bien, profesor. Ya, muy bien. Te dijeran puja. Ah, sí, profesor, pues ya me sentía morir yo. ¿Morites? No, yo me sentía morir, ya digo. Pero no moriste, pues es lo que estás ahorita conversando. Pero no morí. No, que es fuerte ¿cómo se llama? Lo que se hace, ¿no? ¿Tu pareja estuvo ahí viendo ahí el parto? No Sí. podía entrar. No, sí. Porque, no, profesor, mi hija nació en pandemia y cuando a mí me sacaron la prueba para yo entrar al hospital, pues salía que yo tenía COVID. Entonces, porque mi suegro se había contagiado porque es una persona que él se dializa, entonces él viaja mucho a Huacho. Entonces nos habíamos contagiado, yo, él y mi suegra, pero mi pareja no.
Ya. Entonces no podía entrar. Incluso cuando mi hijita nació, se la llevaron al toque. Tampoco me la dejaron tener. Ah, Pues ya, ahora estaba así por un mes. claro, claro. Tuvieron que verla, pues, ¿no? Un tratamiento. Ajá, Ya, te pregunta, sí. gracias, Brigitte. Te preguntaba, Ya. pues, porque en el caso mío sí me dejaron entrar, pero mi bebé nació 5 o 6 días antes de la cuarentena. Ella nació el 10 de marzo y la cuarentena fue el 16. Entonces, pues, ahí sí me dejaron entrar. Por supuesto que es maravilloso, ¿no? Vi cómo es que ahí las obstetrices, el ginecólogo dijo que iba a estar, porque como era de alto riesgo pues, el parto de mi señora, entonces dijo, al final ni se apareció, apareció después todavía. Incluso pues una estudiante practicante le hizo el parto de mi hija, ¿ya? Entonces, y la otra pues la primera estaba ahí que miraba, no que me enseñaba, pero menos mal que trabajó bien, era buena alumna, buena estudiante. Entonces, la vacuna contra el tétano, entre otras funciones, entre otros beneficios, tiene pues para que no tenga dificultad en la visión. Tú como madre, y Andrea que también es madre, y otra chica, Kiara, no está, Kiomi, no sé si será mamá. Entonces, incluso sabe, ¿no? Que a veces pues cuando están en el parto y no le agarran bien en la parte principal, que deben agarrar el cuello, no la cabeza, no, incluso le producen ceguera. Incluso también cuando el líquido amniótico le afecta a los ojos, también le produce ceguera al bebé que nada está naciendo. Entonces, un nacimiento no es tan fácil. Por eso digo, ¿no? Eh, hay tantas cosas que pasan en la vida de que a veces tenemos un bebé para siempre con una discapacidad. Y si los padres, como vamos a ver ahorita, padre y madre, no asimilamos, no entendemos y no nos fortalecemos anímicamente, mentalmente, entonces va a llegar un momento que ese chico, ese hijo, va a sentir, ¿no? Incluso a veces el desprecio, el rechazo, incluso de su madre o de su padre. Yomi, ¿eres madre? No, profesor. Todavía no. Ajá, ¿A los sí. cuántos años piensas ser madre? A los 30, ¿no? Muy bien. No te pase 30, ¿ya? Porque ahí también, no te pase 30, pues porque los músculos, ahí te van a explicar también, ¿no? Los músculos vaginales también pueden decir, en todo caso, si tiene actividad física, normal, no hay problema, ¿no? Pero los músculos vaginales también necesitan tener actividad, ¿no? En ese caso, ¿no? Pues si no, también, como se dice, se van apretando, apretando lentamente. Sigo, ¿ya? Tipos de discapacidad motora en el aula. El año pasado, porque el año pasado ha sido todo virtual, el 2019 tuve un alumno en primer grado en silla de ruedas. Entonces, él tenía que estar en el primer piso. Su salón estaba en el segundo piso, pero tuvimos que ubicar, acomodar un salón en el primer piso, pero había escalera. Entonces, como iba en silla de ruedas, tenía que haber una rampa, o sea, una subidita. ¿Ya? Entonces se tuvo que hacer eso. Se tuvo que construir una rampa exclusivamente para él, porque fue el único estudiante en silla de ruedas. ¿Y eso por qué? Porque el director se compadeció del chico. No, es porque la ley ahora lo exige. La ley exige que a las personas que están en silla de ruedas o con discapacidad física o motora, entonces tiene que haber eso. Por eso que ahora, incluso en las calles, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Cómo es que en las calles, donde que empieza o termina la vereda, en la esquina, hay una rampa. Eso no había antes. Es decir, la ley exige a las autoridades de cualquier lugar que tienen que implementar esa infraestructura que permita que esa persona con discapacidad, bueno, pues tenga las facilidades y se puede desplazar como cualquier persona. Entonces, les contaba del chico el que llegó al colegio con silla de ruedas. El asunto es que no solamente es él, también su hermano también tiene discapacidad en las piernas y también está con silla de ruedas. Son dos hermanos. Ahora, ustedes me dirán, profesor,
Usted o estarán pensando, profesor, ¿y cómo es la familia? Realmente la vida de la familia es terrible, sobre todo la mamá, porque el papá es el que va a trabajar y la mamá se ocupa de los dos chicos. Entonces, el alumno estaba en primero, la mamá primero lo llevaba a uno a secundaria y después regresaba a su casa y llevaba al otro a primaria. A la salida, porque van a almorzar, ¿no? Y después regresan otra vez. Bueno, en la primaria no regresaba el alumno, en cambio en secundaria sí, porque era mañana y tarde. Entonces, iba en la mañana, porque el primaria salía más rápido, entonces iba a buscar a su hijo de primaria, empujando, es una subida, ¿ya? Es una subida del colegio de primaria en Leticia, que trabaja en Puerto Supe, de ahí hasta arriba a su casa. Lo dejaba ahí el chico, después llegaba un poco tarde, ya habían salido los alumnos a almorzar y su hijo estaba 10, 15 minutos esperando ahí hasta que llegara su mamá a recogerlo. Yo le decía, señora, le ayudo con unos cuantos más a sacar a su hijo, Andy se llama el chico, le ayudo a sacarlo y usted entonces pues ya le espera en la puerta nomás. Pero me dijo, profesor, no, Andy no quiere que hagan eso, quiere que yo mismo lo saque, no quiere que los demás le estén haciendo nada ni ayudando nada. Tiene vergüenza, no quiere eso. Ah, bueno, señora, le decía, ¿no? Para ayudarle a usted a colaborar. Profesor, Sí. yo creo que la sociedad influye bastante en las personas con discapacidad. Capaz el chico alguna vez ya se hayan burlado de él, o capaz alguna vez le han querido ayudar así, y pues a veces uno no sabe, las personas hablan sin pensar, y eso les afecta y les queda marcado. Entonces como que se cohíben, se excluyen de la sociedad, entonces Así tratan es. de estar a Sí. un lado. Entonces yo creo que nosotros como personas, pues no sé, deberíamos, yo sé que no todos, pues no, pero si ven así una persona en la calle, ayudarlo, empujarlo, ver que no puede, no sé cómo será la manera en que a los demás tendrán de ser con las demás personas, o si realmente sienten un poco por una persona que sea extraña o X, entonces ayudarle. Y así yo creo que las personas con discapacidad, o ya sean personas adultas, se sentirían un poco mejor, ¿no? Le verían el lado bueno de la vida. Así es, Brigitte, gracias por tu participación. Y tú, con tu bebé, tienes una gran tarea, enseñarle y formarle, pues, que debe ser una persona respetuosa, democrática, que no debemos discriminar a nadie por ningún tipo de discriminación, color de piel, dinero, nombre, no, situación económica, estatus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuanto más eduquemos a los chicos así de esa manera, entonces va a crecer sin discriminar, va a crecer entendiendo que todos somos iguales. Pero si yo soy una persona creída, petulante, y le educo a mis hijos, oye, tengo carro, pues ¿cómo se llama? No, el otro no tiene carro, entonces yo voy al colegio, mira, mi papá tiene carro, ¿no? Tu papá solamente tiene una motito nomás, ¿no? Entonces, ahí ya estamos discriminando, enseñándole a discriminar. Entonces, muy fácil también va pues a abusar, ¿no? A gritar al otro, ¿no? Incluso de manera racista, etcétera. Entonces, dice, discapacidad motora en el aula. La discapacidad motora hace referencia a las alteraciones del aparato motor y su funcionamiento. Pueden ser alteraciones del sistema óseo, hueso, articular, nervioso y o muscular, impidiendo en algunos casos realizar actividades de la vida cotidiana. Estos serían los tipos de discapacidad motora en niños más frecuentes que el educador se puede encontrar en el aula. Eso es lo más común, ¿no? Que hay, ¿no? En un colegio, ¿ya? Parálisis cerebral, PC. Se caracteriza por las alteraciones del tono muscular, la postura y la movilidad en el niño, debido a una lesión encefálica, o sea, en el encéfalo, en la etapa prenatal o durante la infancia. Los síntomas pueden ser muy diferentes. Hay niños con parálisis cerebral
cuyas dificultades motrices son leves y otros que padecen síntomas asociados como movimientos involuntarios repetitivos. O sea, se mueve, pues, ¿cómo se llama? Como si tuviera algo violento, ¿no? Problemas auditivos o de lenguaje. Según la extensión y localización de la afectación, podemos distinguir monoplegia, hemiplegia, paraplegia o tetraplegia, ¿ya? Hacia el movimiento del cuerpo, porque el cerebro ha sido afectado. Y ustedes saben muy bien que nuestro disco duro está en el cerebro. Todo lo que le pasa al cerebro afecta a alguna parte del cuerpo o a todas. Por eso que cuando alguien se cae de cabeza es bien complicado, ¿no? A veces pues incluso le afecta el habla. Yo que tengo mi bebé ahorita, paro casi siempre, ¿no? Prevenido de que no se golpee la cabeza. Ya se ha caído 2 veces, ya, una del coche y otra pues del andador. Entonces, o también ahí sentadita se ha caído, entonces pues paro cuidando de que no se golpee, ¿no? La cabeza, sobre todo. Espina bífida. Ah, acá me faltaba leer, ¿no? Existe la falsa creencia asociada a la PC con bajo desarrollo intelectual. Sin embargo, hay casos de parálisis cerebral donde las facultades intelectuales del niño o niña no están afectadas. Además, el hecho de que la lesión sea crónica tampoco significa que no pueda realizar progresos en sus funciones motoras. Cuando hablamos lesión sea crónica, es permanente. Espina bífida, ¿qué es eso? Escuchen. Es una anomalía congénita. A ver, Kiara. Kiara. ¿También está en chat? Ah. Sí, Julio, sí. A ver, Kiara, ya por ratito. ¿Tienes problemas con el sonido? Marco Elías. Marco. No se escucha bien, Marco. ¿Tienes idea qué cosa es anomalía congénita? No se escucha bien. No sé qué es, no tengo idea qué es anomalía congénita. Ya, gracias. Anomalía es algo anormal, ¿ya? Anomalía es algo anormal, no es normal, mejor dicho. Congénita es que viene... Se hereda, ¿ya? Se hereda, gracias. Entonces, algo anormal, pero de manera congénita que se hereda. Dice, que ataca la columna vertebral, que provoca una parálisis por debajo de la lesión, falta de sensibilidad o una malformación en algún miembro inferior, hacia piernas. En algunos casos, el niño padece hidrocefalia, un factor de riesgo para sufrir discapacidad intelectual. Hidrocefalia es cuando la cabeza comienza, mejor dicho, el cerebro comienza a crecer, ya a aumentar. Si no es así o está controlada, no afectará en gran medida a su desarrollo cognitivo, o sea, el conocimiento y su aprendizaje. Miopatía o distrofia muscular progresiva. Esta discapacidad motora se caracteriza por la pérdida de fuerza por una degeneración muscular progresiva a lo largo de los primeros años de vida del niño, o sea, afecta a los músculos. Ataxia. Ataxia. Consejos, sí, dale comer a tu gatito, si no está listo para un seco. Consejos para una mejor atención en el aula. Como vemos, muchos alumnos con discapacidad motoras es heterogéneo, ¿ya? O sea, son varios.
La respuesta del colegio debe consonar con las dificultades específicas que se encuentren en cada niño o niña. No obstante, estas son las necesidades educativas especiales comunes a estos alumnos que se deben atender en el aula y del centro. Bien, las personas que tienen discapacidad ya tienen que inscribirse en un sitio. En ese lugar. Las personas que tienen discapacidad, recuerden, no se olviden, también está en internet, tiene su página virtual, se llama CONADIS. CONADIS. No se olviden de eso. ¿Qué significa CONADIS? Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. El CONADIS. Todas las personas en el Perú que tienen discapacidad deben inscribirse en esa institución estatal. CONADIS, no se olviden. Y tienen una ley, ¿ya? Tienen una ley. Esa ley les faculta a ellos a tener derechos, no ser tratados de manera especial, sino simplemente ser tratados como otra persona. No quieren un trato privilegiado. Ellos no deben tener un trato privilegiado. Ellos o ellas deben tener un trato como personas. Es diferente. Entonces, cuando ellos se inscriben en esa institución denominada CONADIS, les van a dar un certificado, así más o menos. Certificado de discapacidad. Repito, en la institución se llama CONADIS. Se van a inscribir y van a ser parte de esa institución que les permite un trato de respeto. Repito, no es un trato con privilegios, sino con respeto, porque son personas. Tienen beneficios, por lo mismo que no tienen una pierna que no les funciona como otros que sí tienen las dos y normal, o no tienen visión, cosa que otros sí tienen, entonces tienen beneficios. Por ejemplo, en la vivienda, tienen acceso preferente al momento de postular a programas de vivienda. Si tiene, siempre y cuando esté inscrito en el CONADIS. Pero si no está inscrito, ¿usted cómo va a demostrar que es una persona con discapacidad? Tiene que inscribirse. Trabajo. Ser considerado o considerada en la cuota de empleo obligatorio, un 5%. En instituciones públicas, o sea, en el Estado. Ser considerado o considerada en la cuota de empleo obligatorio, 3%, en instituciones privadas de más de 50 trabajadores. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué significa? Que si yo soy una persona con discapacidad y estoy inscrito en CONADIS y demuestro que tengo discapacidad, entonces voy a trabajar. Entonces, en ese trabajo, si es que no hay nadie más con discapacidad, soy el único, me tienen que dar obligatorio, porque la ley les exige que cumplan. ¿Ya? Y si es en una empresa privada, entonces el 3% del total de trabajo que hay ahí. A ver, ¿quién escribió? No, Kiara, no te escucho. Ya, a ver, ¿qué escribió Julio? A ver. Sí. Incluso la ley también exige que en la parte de debajo de la vereda, ahí se ponga un aviso de que es para personas inclusivas. Ninguna movilidad se puede poner ahí. Sin embargo, hay gente, ¿cómo puedo decir? El insulto lo tengo en la punta de la lengua, pero no puedo decirlo.
Hay gente que no entiende y pone su auto ahí. O sea, ahí está la señal, está clarita, ¿ya? Sin embargo, no le importa. Así tenemos lamentablemente gente en el Perú. Y no solamente en el Perú, en todo el mundo, ¿ya? No solamente ocurre en el Perú, también en muchos lugares del mundo. Entonces Julio dice, hay personas que tienen su carro y se ponen en el espacio que está marcado para personas con discapacidad. Y las personas que así lo necesitan lo hacen para pararse en medio de la pista por el tráfico en Lima, pero no la respetan. Ya. Entonces no se olviden, esas personas tienen derechos, beneficios, pero no privilegios. Es diferente. Educación, 5% de vacantes reservadas para personas con discapacidad. En procesos de admisión por especialidad profesional de universidades, institutos y escuelas superiores públicas y privadas. Y 15% en concursos públicos de instituciones públicas. Por ejemplo, yo tengo solamente un ojo útil y el otro no. Voy a postular a la universidad. Encima del puntaje que saco, me dan 15%. Me dan 15% del puntaje. Entonces quizás me faltaba puntos, pero cuando me dan esos 15%, entonces ahí logro ingresar a la universidad. Ahora, si voy a los primeros puestos, ¿ya? Que también es ingreso, y 5% hay vacantes, entonces no hay nadie más, entonces yo. Pero si hay dos, entonces se compite y el que tiene más puntaje, entonces ahí saca. Pero te aumentan, o sea, te aumentan, con el puntaje que sacas, más te aumentan ese puntaje. Entonces, muchos discapacitados o discapacitadas logran tener trabajo o algunos beneficios, como se dice. No es privilegio. Porque algunas personas dicen, entonces yo tengo que ser cojo, ¿no? Para que consiga mi trabajo. No es así. El cojo no está a gusto del cojo, no está contento por ser cojo, ¿no? Nadie se pone, pues, ¿no? Se pierde un ojo, pues, para conseguir trabajo. No es así. En cultura, dice que las personas con discapacidad acceden a descuentos en espectáculos deportivos, recreativos o culturales. También tienen ese beneficio. No es privilegio. Repito, nadie se corta un brazo para decir, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora como no tengo brazo, ahora yo sí voy a tener trabajo, voy a postular, etcétera, etcétera. No, no es así. ¿Ya? Tendría que estar mal de la cabeza, ¿no? Para que se corte un brazo o se saque un ojo, ¿no? Y ahí ya puedes tener todo lo demás. Ahí le dan un carnet de discapacidad, le ponen su foto como cualquier carnet, ¿no? Las personas que tienen discapacidad y van al CONADIS, entonces pues le dan su carnet y ahí su foto, como una especie de DNI más o menos. ¿Y qué es el CONADIS? Ya les puse hace rato. ¿Cuáles son sus funciones? Tiene que ver todo con lo que es la persona con discapacidad, ¿ya? Es la institución que dirige todos los objetivos, las propuestas para las personas con discapacidad. Concerta, o sea, toma en cuenta los diversos ministerios para que incluyan y den beneficios a las personas que están así. Ente supervisor, o sea, controla, vigila que las leyes se cumplan. Y también da asistencia técnica a las personas que tienen discapacidad. Escucha los problemas, ¿ya? Dónde les respetan sus derechos y dónde incumplen sus derechos. ¿Quién escribió? A ver, en el chat. Ya Ruth ya se retira, ya muy bien Ruth, que te vaya bien. Muy bien, ahora entonces nos falta 15 minutos, les voy a dejar unas preguntas y lo van a escribir todos en el chat, ¿ya? Todos escriben en el chat para ver su participación y su asistencia a clases. Muy bien, pregunta 1.
Bien, responden esa primera pregunta. A ver, todo lo que está en clase, a excepción de Ruth que ha pedido permiso, pero el resto escribe. Solamente los que van a escribir, los tomen en cuenta su asistencia. ¿Puede repetir la pregunta, profe? No sale Repito, la pregunta en el chat. ya repito entonces, escuche. ¿Quisieras tener esos privilegios que la sociedad da a las personas con discapacidad? ¿Por qué? Repito, ¿quisieras tener esos privilegios que la sociedad da a las personas con discapacidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, profe. Lo escribe, por favor, lo escribe. La escribe en el chat. Ojo sin H, José. Ahí sí no te voy a permitir ese error ortográfico. Ojo sin H. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Me podría repetir la pregunta? No, es que usted dicta muy rápido. Repito, ¿quisieras tener esos privilegios que la sociedad da a las personas con discapacidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muy bien, segunda pregunta. Segunda pregunta entonces, ya solamente escrito Kiomi, Julio, Michelle, Andrea, Brigitte, Marco Elías, José. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más inscritos. Muy bien. Segunda pregunta.
Segunda pregunta está escrita en el chat, también la voy a leer. ¿Consideras que se debe mostrar pena o lástima a las personas con discapacidad? ¿Por qué? Repito otra vez. ¿Consideras que se debe mostrar pena o lástima a las personas con discapacidad? ¿Por qué? Profesor, ¿puede repetir, profesor? Repito otra vez. Pregunta 2. ¿Consideras que se debe mostrar pena o lástima a las personas con discapacidad? ¿Por qué? Cierto, ¿no? Brigitte dice algo que es cierto. A veces pues vemos, ¿no?, un montón de gente viva que simula, ¿no? Simula pues tener discapacidad para beneficiarse de manera propia, pero no es cierto lo que están viviendo. Cuántas cosas se ven también a veces, ¿no?, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ya, entonces ya escribió José Marsal. A ver, Marsal. Muy bien, Marsal. Hasta la próxima semana. Marco Elías. Hasta luego, profe. Chao. Marco Elías Penas. Presente, profe. Un ratito te estoy buscando. ¿Dónde estás tú? Marco Penas. Ya, chao. Cuídate hasta la próxima semana. Igualmente, profe. Kiara Yupanqui. A ver. Lástima, ¿no? Porque los haríamos sentir menos. Ya, muy bien, Kiara. Kiara Yupanqui. Muy bien, Kiara. Hasta la próxima semana. Cuídese. Ya, profesor, cuídese. Yomi. A ver, no, porque se sentirían mal ellos a sentir pena por ellos.
Kiomi. Muy bien, Kiomi, gracias. Cuídese, por favor. Ya, profesor, hasta luego. Julio, luego, sí. profesor. Ya, chao. Julio, a ver. Lástima, no, porque ellos no quieren que lo vean distinto, los demás se sentirían mal y mucho menos sentir pena por ellos porque ellos hacen lo que nosotros. Muy bien, Julio. Julio. Chao, Julio. Hasta la próxima. Cuídese. El profesor, cuídese igualmente. Manuel Cruz, no porque se sentiría mal por ellos. Muy bien, Manuel. Chao, nos vemos. Cuídese. Julio. Brigitte. No, profesor, yo creo que no deberíamos tener lástima porque no en su lugar capaz en cómo la están pasando, porque así como hay discapacitados que solo buscan ser aceptados en la sociedad, también hay discapacitados que solo se aprovechan de uno, porque hay discapacitados que también roban o hacen cosas que no puede creer, ¿no? Muy bien, Brigitte, cuídese, hasta luego, hasta la otra semana. Hasta luego, profesor, cuídese. José Marzal. Ya sintió pena también por ellos algún día, ¿no? Ya muy bien, chao, Mar José. Andreu dice, no, porque he visto que de afuera no parece sentirse lástima, porque su mirada se adivina la pena. Ya, Andreu. Chao, Andreu, cuídese. Ya a ver, Andreu, la otra semana después estar más tranquilo, más despacio, temprano nomás, a las 9 empieza la clase. Muy bien, ¿nadie más? ¿Nadie más? Michelle no está. Ah, Ruth pidió permiso. Michelle ya se fue. Bueno, lo siento mucho. Chao, cuídense. Chao de todas maneras otra vez. Repito, chao. Nos vemos. Hasta la próxima clase.